Gracias, gracias. Lo bueno es que apenas vamos avanzando. Bueno, entonces van a tomar nota de qué son los factores criminógenos, porque quienes no me exenten, esa va a ser, perdón, esta va a ser a través de trabajo, pero sí me gustaría que lo sepan. ¿Qué son aquellos factores criminógenos? Los factores criminógenos son aquellas condiciones o características que influyen en el comportamiento humano. Aquí vamos a poner no definen, solamente influyen. Existen dos factores Maestra, disculpe, ¿puedes colocar un poquito más grande la letra? La verdad, no la alcanzo a leer muy pequeñito. Soy un poquito cegatona. A ver, vamos a ver por qué. Y aquí no sé dónde se puede hacer como más grande. Si alguien de pronto por ahí sabe, que me diga. Maestra, ahí donde usted seleccionó fue fuente, aquí en la A, ahí le aparece. Le tengo que Aquí. usar todo como si fuera título para que fuera grande. Pero tengo que seleccionar todo. A ver, ahí está. Ahí alcanzan a ver o todavía no. Sí, maestra, gracias. Ahí está mejor. Sí. Gracias. Y es que saben qué, que se me venció el tema de el Word y por eso precisamente lo estoy abriendo así en notas para poder hacer los apuntes. Bueno, entonces aquí vamos a poner que existen dos factores o clasificaciones, el primero, ahorita se los pongo más grande. Factores endógenos. ¿Qué nos quiere decir endógenos? También nos da a entender que son internos. Maestra, o sea que son genéticos, hormonales, metabólicos, ¿sí? ¿O no? Así es. Por Son, momentos. son dos tipos, factores endógenos y exógenos. Endógenos quiere decir internos, exógenos quiere decir externos. ¿Sí? Y algunos ejemplos de el sistema endógeno pueden ser biológicos, psicológicos, pero vamos a dividir aquí dentro de los biológicos, ¿cuáles se les ocurren que pueda ser? Lo que le salga sin buscar nada. Maestra, que los aspectos genéticos, ¿me está preguntando? Ajá. Pues digamos que, pues, es que ese es un tema de controversia que hay, porque dicen que si usted, si su papá ha sido malo por genética, usted tiende a ser malo, porque lo Ujú. llevan los genes. Lo otro, y si usted es bueno, pues lo lleva a ser bueno.
Y lo otro es que puede ser que la persona por una discapacidad física o motora lo lleve a ser malo. Porque, por ejemplo, una persona que no desarrolle, digamos, el, el- porque hay casos de personas que no han desarrollado como la empatía, entonces le es lo mismo matar a una cucaracha que a un ser Ujú, humano. Es, claro, y es que sí hay personas que nacen así. O sea, sí hay personas que nacen a lo mejor sin algún sentido. Eso es cierto. Y les digo por qué, porque yo lo viví de primera mano con mi bebé. Cuando fuimos al neurólogo, él sí nos explicó qué terminaciones neuronales él no tenía desarrolladas y que iban a afectar en su desarrollo psicomotriz. Pero también dentro de ese desarrollo psicomotriz, pues puede afectar este tipo de conductas. Factores y los exógenos. Aquí va dentro de los factores externos lo que nos decía su compañera Ana María. Si no me equivoco, Ana María nos hablaba del tema de que no nacen, sino se hacen, y esto va más enfocado a su opinión. ¿Cuáles son esos factores externos? Yo pensaría, licenciada, que es como la misma interacción con la sociedad, ¿no? Recuerde que hay un filósofo que dice, el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe, ¿no? Así es. Maestra, creo que son los factores, las vivencias del día a día, la sociedad Mm, como tal. ujú. En los factores socioeconómicos, porque hay, o sea, no todos tenemos la misma mentalidad y eso está bien. ¿Han escuchado el dicho que cada cabeza es un mundo? sí, Sí, Mundo maestra. maestra. diferente. Maestra, en esos factores exógenos y externos, aparte de los socioeconómicos, también depende mucho de cómo el ser humano ha sido eh, manipulado tanto, pues no quiero usar la palabra, bueno, ha sido, digamos, violado, pero también ha sido manipulado mentalmente, psicológicamente, cómo lo trabajan para que sea malo. Eh, Exacto. Y a veces uno mismo. existen, pues, se cree que la CIA, la KGB, la Mossad y todo eso desde niños educan a sus agentes para que sean malos, Ujú. realmente. Entonces también eso tiene que ver con el tema, Es creo que yo. todo eso tiene que ver, depende del enfoque que cada uno de nosotros le demos. Por eso les digo el dicho ese de que cada cabeza es un mundo. Y a veces en lo simple o en lo cotidiano o en lo común no nos damos cuenta nosotros qué nivel de maldad, porque así lo voy a decir, tenemos, sino hasta el día a día que se nos va desarrollando y que a lo mejor todavía no logramos tener esa capacidad de querer, o a lo mejor sí decimos a veces alguien nos cae gordo, ¿no? Pero no lo vamos a actuar o a atentar en contra de su vida. Pero eso ya depende de la madurez emocional y psicológica que tenga cada persona. Y por ejemplo, aquí en los factores exógenos que son externos, yo platicaba hasta con mi director de trabajo en el tema socioeconómico, ¿no? Me dice, es que fíjate cuántas personas, y aquí voy a utilizar la frase maquiavélica, que de hecho precisamente creo que la tengo en mi estado, el fin justifica los medios. Y ahorita traigo ese tema a colación porque la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que es donde su servidora labora, fíjense que hubo un cambio de fiscal general, un cambio de jefe de jefes. Entonces, esto ha venido a desestabilizar mucho el tema laboral de los empleados. Incluso ahorita pues estoy yo también en la cuerda floja. ¿Qué se ha desatado dentro de esa inestabilidad laboral que se tiene?
Y ahí es donde las personas sacan a relucir o sacamos a relucir qué es lo que tenemos en nuestro interior. Y yo creo que no nada más aquí se da eso, sino también en Colombia, también en Perú, y como yo le comento a mi esposo, yo no creo que nada más esos temas se dan en el área de seguridad, también se dan en el área de la salud, en el área de la educación, etcétera. ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Y ahí sí no me incluyo, porque no comparto. Es muy respetable, pero no comparto esa misma, ese tipo de conducta. Pues ahorita ya están, que saliendo con el jefe, la otra quitándole el novio que es jefe a la otra, cuando se supone que ya serán amigas. Bueno, ustedes deberían de ver que existe circo, maroma y teatro ahorita por seguir renovando el contrato. Y eso también va mucho al tema en las adolescencias. ¿Qué pasa ahorita? También un factor externo, y lo voy a traer a colación, es el tema de las redes sociales. En redes sociales siempre vemos a aquella mujer que es muy bonita, que tiene la piel perfecta, que viste muy bien, aquel varón que tiene un coche deportivo, que tiene mucho dinero, que tiene una mujer bonita, y vivimos de apariencias, o díganme si no, o de querer tener aquello que vemos en las redes sociales. Y creemos que esa persona, yéndonos al tema económico, que vemos lujos, que vemos, porque nada más, obviamente vemos lo que esas personas quieren que veamos, más no cómo lo obtienen, más no qué es lo que tienen que realizar para obtener esos lujos o esos beneficios. Entonces, ahorita las redes sociales influyen en el tema y creo que están afectando mucho a las niñas, niños y adolescentes que ahorita díganme qué niño o qué niña han escuchado que quiere ser médico, que quiere ser abogado. ¿Qué quieren ser ahorita los niños? Ricos, famosos, Youtuber, Influencers. influencers, Traquetos, Todos quieren influencers. ser influencers. Sí. traquetos, brujos, aquí en Pitalito. Entonces Sí. vamos mal, como sociedad. ¿Por qué? Porque antes, pues sí, nosotros no teníamos tanto acceso a los dispositivos electrónicos, a los smartphones, y teníamos una vida más real. Y nosotros creo que nos ocupábamos por aspiraciones diferentes, a ser profesionistas, a vivir bien, a una familia, a obtenerlo, todas las cosas de manera más honesta, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Y ahorita, no, todos influencers. O también vamos a tocar aquí, en esta materia, el tema de la apología del delito. Ya han escuchado, me imagino, de ese tema. ¿Quién me dice qué es la apología del delito? Es defender el delito desde el punto de vista que la persona es mala porque la sociedad hace que la persona sea mala. Es incitar, desear, creer que está bien, ¿Cómo justificar? justificar. Maestra, más o menos referente a eso, yo estaba guiando mi aporte. Y bueno, basado más o menos en lo que dijiste, en el tema de las pantallas y todo, el tema de las redes sociales para los menores de edad, en ese momento, por ejemplo, hay muchas campañas que se están haciendo o muchos médicos que están sugiriendo prohibirle las pantallas a los niños hasta cierta edad, por lo mismo, porque, y no solamente por el tema, porque es que los niños, por ejemplo, ven un contenido diferente, sino que también alteran la forma y el aprendizaje en la que ellos aprenden a medida que van Está comprobado creciendo. médicamente, y fíjate, ese puede ser un temazo de ensayo. Está comprobado médicamente que no se desarrollan bien neurológicamente. Exacto, lo que Nosotros, pasa. o sea, hasta yo ya le digo a mi esposo, yo ya no soy capaz de hacer una cuenta sin la calculadora. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque se altera la corteza prefrontal de los menores, se Exactamente. sobreestimula. Entonces,
Ya, entonces ellos empiezan a adquirir dopamina demasiado rápido porque ven un video, les hace reír tantico, el otro les hace dar risa, el otro ya les hace sentir tristeza. Entonces como que están todo el tiempo ahí sobreestimulando la corteza prefrontal al punto de que cuando ellos sueltan la pantalla e intentan Ya concentrarse en no otro son tipo de capaces. actividades, ya no pueden, o sea, se molestan rápido, generan mal genio, Es o simplemente no logran mal concentrarse y muchas. carácter, se ponen de malas, se enojan con los papás, empiezan a aventar las cosas, a hacer berrinches, a contestar mal. Y eso es una mala educación. Y yo no vengo a hablarles de moral, pero sí creo que estamos mal como sociedad en el mundo entero y a lo mejor van a decir esa maestra loca y eso han de decir en las clases que imparto. Y no, no quiero que retrocedan porque yo a mí me apasiona mucho el tema del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De hecho, en materia penal yo siempre trabajé en proyecto para la implementación de la justicia digital. Yo no hablo de retroceder en evoluciones tecnológicas. Hablo de poner atención en las niñas, niños y adolescentes. ¿Para qué? Para que tengan otro tipo de vida distinta. Ahorita ya relacionamos el que tengan dispositivos electrónicos con, es que va lo mismo, va como a querer apantallar que mi hijo de 5 años ya tiene iPad, ya tiene teléfono. Y no es así, los estamos afectando. Día a Sí, día los estamos afectando. Licenciada, es que, es que, es que yo pienso que la mente humana, esta, esta es la fecha que la mente humana yo pienso que no se ha podido descifrar de cierta manera porque la mente humana es tan grande y tan inmensa que yo pienso que ya se ha salido de las manos del control del mismo ser humano. Yo digo Claro. que, o sea, ¿cómo hará la mente para determinar si X persona es bonita o es fea? ¿Cómo hará la mente para decir que algo es bueno o algo es malo? Imagine que es algo tan complejo y lo que usted decía hace un momento, uno, por decir algo, cuando uno tiene esposa, usted decía que cada persona es un mundo diferente. Entonces, el reto que uno tiene con otra persona es, por decir algo, es como tener ese consenso y como es estar de acuerdo, porque muchas veces hay muchos matrimonios que se han diluido porque sencillamente las dos personas no piensan igual. Entonces, muchas veces las personas se separan por ese tema. Entonces, mire que el comportamiento humano Es depende difícil de también entender y en de qué descifrar. tipo de sociedad esa persona ha nacido y qué es lo que esa persona quiere. Porque yo estaba por ahí escuchando la historia de Trump cuando era joven y él decía, la primera mujer que él dejó decía que no quería que ella fuera mujer porque que fuera la esposa de él, porque ella no pensaba igual que él, porque él era un empresario y por esa razón él la dejó y se consiguió otra, así de sencillo. Pues Entonces es que mire no cómo tuvo es de empatía. complicado todo, ¿no? Y es que así somos en la realidad. Yo, por ejemplo, ahorita que les digo que está esta inestabilidad laboral, yo soy nada más agente del Ministerio Público que allá en Colombia es fiscal. Me imagino, o allá no sé cómo le digan a los directores, a los que tienen un rango más elevado. Y acá en México siempre las muchachitas, las chicas buscan, o sea, tienen esa aspiración de ser la novia del jefe, de andar con el jefe y ya. Con eso como para el ellos, caso de Valeria Márquez. ajá, ya es tenerlo todo y todo eso. Mi esposo, él sí tiene una posición más, arriba, él es jefe, él es director. Y yo sí le digo, o sea, él pues obviamente tenía muchas muchachitas atrás porque decía, no, pues yo quiero andar con el jefe. Yo, cosa que jamás a mí ni para bien ni para mal, o sea, a mí ni me importó. Ahorita que evidentemente pues él corre más riesgo de que ya lo vayan a despedir porque siempre pues se van por los puestos de estructura, los que más ganan los jefes para acomodar a la nueva gente. Me dice así como que ya no me vas a querer y yo así, a mí eso no me importa, o sea, a mí pues tú sigue trabajando, sea abogado litigante, sea buen papá, trátame bien y sin problema, ¿no? Pero sí a veces sentimos que si nos quedamos sin un cierto cargo o estatus ante la sociedad, ya no valemos lo mismo o ya no somos lo mismo. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de conocer nuestro valor
desde lo que somos, no por un cargo. ¿Por qué? Porque hoy estamos y mañana ya no. Entonces hay que tener esa madurez emocional para poder entendernos y aceptarnos como somos cada uno de nosotros y que el valor no nos los da un cargo. Maestra, sí quiero decirte eso, es que pienso que en la sociedad se ha perdido mucho la esencia del ser humano, lo Tenemos que en mucha realidad vanidad. somos, y vivimos o viven muchas personas de aparentar, y precisamente se da por lo que estabas diciendo también, por las redes sociales, porque ellas indirectamente conllevan a fomentar conductas peligrosas y siempre es como que el modelo, el prototipo de persona que nos están mostrando. Inclusive los chicos, es muy lamentable aquí en Colombia, yo creo que en muchos países también están viviendo esa situación de que por un juego, un reto en un juego y pierden la vida o atentan contra sus familiares, porque es lo que les están imponiendo y ellos van haciendo caso a eso. Creen que También está bien, es el tema de la apología del delito. y mira, también jóvenes que aunque no corresponde mucho a este tema, que de pronto ven porno y se dañan toda una vida, dañan su mente, su imaginación y piensan que el día que se casen tiene que ser la mujer con el prototipo y con Exactamente. lo que Hace ellos rato decía el miraban. compañero, es que cómo podemos determinar si es bonita o no es bonita, también por los estereotipos que vemos en la televisión, ¿no? O en las redes sociales de, ah, mira, tiene tal cuerpo, esto, lo otro. Incluso yo ahorita, que veo a lo mejor a las mujeres de los años 70, 80, para mí son más guapas que ahorita en la actualidad. Total, De que ya total. un montón de Ahora ya no queda pestañas, nada un de montón de imaginación. maquillaje, un montón de operaciones. Total. Eso Entonces, pues, en México, así es en como vamos nosotros Colombia, moldeando a la mente, diciendo, ah, esta es bonita porque tiene esta y estas características, o nosotras con los varones, ah, este es guapo porque tiene un carro del año, porque tiene un puesto, un cargo importante, porque tiene esto, porque tiene otro, entonces guapo y atractivo. sí, doctora, en Colombia y allá se le suele decir mucho narcoestado, que es como que Sí, acá es ya ahora narcos. no quieren ser voluptuosas, conseguir cosas solo por medio de la belleza, Ujú. y los hombres también están dispuestos a pagar, entonces es como bastante controversial Sí, el tema también. ajá, o sea, es como, mi esposo está en la unidad de trata de personas donde se ve pornografía infantil, prostitución forzada, mendicidad, todas las modalidades, y ya dice, ah, es que las mujeres que no sé qué, le digo, pero ¿por qué las mujeres? Porque ¿quiénes las contratan? ¿Quiénes les pagan? Pues los hombres, o sea, es viceversa, o sea, se fomenta hombre-mujer. Mira que aquí se dio mucho también, impulsó mucho a las mujeres a pensar en el cuerpo, desde una, no sé si era novela o película que se llamaba Sin tetas no hay paraíso. Yo también la vi. Adiós. Y entonces, y ya las mujeres pensaban que si enteramente los senos no estaban bien grandes, pues valían poquito. Ya no se sentían bien femeninas, ya ellas no tenían Sí. importancia. Entonces, grave esa situación porque son conductas que como que se van imponiendo, como que por los medios, por redes sociales, por todo, muy delicado porque hay que tener una personalidad definida para poder saber uno quién es y que uno vale por su esencia, por lo quién es y no por lo que puede tener o llegar a tener. Así es. Muchas gracias, chicos, por sus... Maestra, ahí como aporte a los factores exógenos, yo creo que algo muy importante también que hay que tener en cuenta es cuando muchos menores en su primera etapa de desarrollo infantil sufren violencia intrafamiliar. Claro, para allá iba. Sí, Ah, adelante. bueno. No, adelante. Bueno, vale, doctora. Cuando sufren violencia intrafamiliar, ya sea física, porque no solamente la violencia tiene que ser física, sino que muchas veces también se da de manera psicológica, en Ética, algunas otras ocasiones económica. sexual.
Ujú. O bueno, por simple negligencia o falta de el deber de cuidado, ¿no? Entonces, estos factores a la larga siempre son rasgos muy fuertes que se ven o se desarrollan en la adolescencia, porque generalmente los niños no nacen siendo algo, sino que muchas veces también lo aprenden y lo desarrollan a medida que van Claro. desarrollando sus habilidades intelectuales y su carácter, ¿no? Entonces, en consecuencia, muchas veces de todas esas explotaciones que se han vivido en la primera edad de la infancia, el desarrollo del menor, pues ellos ven, por ejemplo, normalizan la violencia, normalizan eh, la violencia física y emocional. Entonces, para ellos quizás muchas veces es normal ir a tratar a sus compañeros de cierta forma o bueno, Que creen que es lo correcto o porque ellos ajá. sí, Y pues este, si esos fueron los que ellos vieron, para ellos no está mal. exactamente. Entonces, O ellos así sí, desquitan ese tipo de violencia. O sea, están frustrados y ya con afectar al otro descansan, sienten un descanso. exacto, doctora. Y si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, en el tema de la criminología, lo que decíamos ayer, muchas veces muchas personas que han llegado a desarrollar factores de violencia en diferentes aspectos han vivido eso en su infancia. Por ejemplo, en el caso de Garavito, aquí en Colombia, Ajá. un Alfredo López. delincuente que violó más o menos 120 niños y los que le faltan de Ujú. los que alcanzó a contar, él fue abusado sexualmente en su infancia. Entonces, muchas veces las personas que sufren violencia en cualquiera de las etapas que yo nombré anteriormente repiten esos patrones en la adultez o en la adolescencia. Entonces, a veces no somos lo que hacemos, no somos lo que vinimos a hacer, sino que lo que repetidamente se nos ha enseñado y eso se convierte en un hábito y se normaliza en la adolescencia. Entonces, Claro. creo que ese es un factor ¿Sabías por qué específico. pudieron capturar a Garavito? ¿Cuál fue esa investigación que hicieron para poder detenerlo? Garavito ya está bajo la tierra, licenciada. Pero ¿cómo supieron que él había violado a esos niños? La fiscalía hizo muchas investigaciones a Y nivel muchos nacional. él los reveló y los contó también. Él tenía un historial y él sabía dónde tenía a todos los niños enterrados. De hecho, él tenía una ruta marcada estratégicamente donde él mismo a la final terminó declarando dónde estaba cada uno de los niños, cuántos habían sido, cuál era la ruta que él había tomado. Era una persona muy calculadora. Maestra, sí es como dice mi compañera, eso fue por medio de denuncias, tengo entendido, Maestra, denuncias ciudadanas, maestra, Él aquí yo hice la cojeaba, pregunta hallazgos. y él dice cojeaba de un pie. que él fue capturado en Villavicencio Meta cuando estaba tratando de abusar de un menor de edad en el 22 de abril del año 99. Pero él se la pasó recorriendo el país. Porque él en el Caquetá, al hijo de una maestra, amiga de mi mamá, que mi mamá también era docente, él desapareció ese niño del terminal de transporte de Florencia Caquetá. Entonces él no solamente, digamos, se quedó en un solo departamento, un solo municipio, sino que recorrió el país haciendo de las suyas. Ujú. Sí, el 70% de los casos los declaró y ayudó, después supuestamente ayudó a contribuir con la justicia y a decir dónde estaban los niños y quiénes eran y dónde los había visto y por qué los había llevado. De hecho, él en los últimos hasta se volvió cristiano y todo dentro de la cárcel. Sí, yo sabía la historia de él, y lo digo por un colega criminólogo, que en las conferencias o ponencias que él da, uno de los rastros que siempre dejaba Garavito en la escena del crimen era una pisada más profunda que la otra. De un pie tenía la pisada más fuerte
Y ese era el único dato de investigación que se tenía. Cuando a él lo interceptan, no recuerdo bien cómo fue la detención, ven esa característica de que tenía un pie más largo que el otro. Y entonces empiezan a cotejar esa huella con las que dejaba donde cometía los hechos delictivos. Y así fue como lo relacionaron con esas conductas que él había cometido y después él declaró. Busquen esa historia, investiguen esa parte. Está bien interesante, eso sí no me la sabía. Ujú, ujú. Maestra, yo hoy estuve mirando algo que decía que esas personas, esas personas que tienen esas características endógenas, estaban hablando del cráneo, de la forma de la cara, de los ojos, o sea, que como que si fuera que esas personas por simplemente tener esos rasgos físicos, fueran criminales en potencia y que nacen así, supuestamente. Se me hizo muy extraño, pues la verdad no pude ahondar en el tema, me tocaría buscar más y más para poder Sí, llegar, pero definitivamente estaban hablando como de esos factores endógenos y según eso la forma de su cara, del cráneo, de que si tiene tiene. esto así, Es que que todo los eso tiene que ver, pómulos. ¿sabe? O sea, y les digo que yo ahorita, pues tengo muchas ocupaciones, pero sí me voy a meter de lleno a ese proyecto con mi amigo. ¿Por qué? Porque también aparte de mi bebecito de tantas complicaciones que tuvo, también le diagnosticaron plagiocefalia. Hay distintos casos de plagiocefalia. Entonces, el neurocirujano también me decía, meramente en los casos, en la mayoría de los casos simplemente es estético, pero, no, o sea, no hay un estudio 100% verídico que te diga que sí nada más es estético. ¿Por qué? Porque también existe de que su cabecita estaba muy plana, pero planicísima, lo más plana que ustedes se puedan imaginar. Entonces, dice, en algunos casos, pues eso no permite que los órganos que se encuentran dentro de la cabeza, pues tomen el espacio que ellos requieren y que ciertos órganos se vayan oprimiendo o no se desarrollen como debe de ser. Entonces, médicamente, científicamente también tiene su explicación y es cierto porque es como si yo quiero meter algo en un bote y no entra y no entra y no entra, pues ¿cómo se va a meter? O que yo quisiera meter, no sé, algo cuadrado en una caja redonda, pues ¿cómo lo voy a hacer? A lo mejor habrá objetos que sí pueda, pero mal hechos, con malformaciones, chuecos, etcétera. Entonces, sí tiene lógica, sí tiene ciencia de que no puede ser también nada más meramente estético, sino que puede afectar en la funcionalidad del cerebro y de muchas otras cosas. Sí, claro, Luego, maestra, me imagino que eso se va denotando a medida que la bebé vaya creciendo, si va a tener de pronto algún problema en el desarrollo, pero lo que decía mi compañera Julieta también quiere decir como que muchos criminales, o sea, tienen rasgos físicos muy similares, ¿no? Y ajá, eso tiene un nombre, pero en este momento no lo recuerdo. pero a veces, ¿cómo juzgamos nosotros? El derecho penal, pues ya sabemos que es para aplicar penas, pero ¿cómo juzgamos nosotros si no sabemos qué tuvo que pasar esa persona? ¿No? Y es importante, o sea, como yo les digo, o sea, Dios no lo quiera y todo eso, y pues yo estoy tratando a mi hijo y atendiéndolo y todo eso, pero hasta yo le digo a mi esposo, o sea, él a su ritmo, y el pediatra y todos los médicos me han dicho, es un proceso muy tardado, es un proceso muy largo, de mucha paciencia, y sí, o sea, hemos estado trabajando en ese tema, pero afortunadamente y bendito Dios, porque yo tengo dos, tres trabajos y mi esposo también, y por eso podemos darle la atención pues que nosotros más podamos. Pero vámonos a los casos de las comunidades donde no hay las oportunidades. ¿Qué hacen las personas? Donde ni siquiera hay un IMSS.
¿cómo los ayudamos? ¿O cómo el Estado pretende erradicar la violencia o disminuir los índices delictivos cuando no se da el apoyo desde el nacimiento? ¿Sí? O sea, y yo la clase pasada se los decía, no hay que seguir trabajando en reformas constitucionales, no hay que seguir aportando el dinero, o sea, sí, pero hay que invertirle más al tema médico, al tema psicológico, al tema psiquiátrico. No hacen falta más fiscales, hace más falta la prevención. No hacen falta más cerezos, ceferezos, más centros de reinserción. Hacen falta más médicos que desde el nacimiento, ahorita no tengo el nombre del estudio, que se les debe de realizar para poder determinar, no es que diga, ya va a ser un delincuente, no es un factor que puede influir a que tienda a repetir o a realizar este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque es un tema médico. O sea, no es un tema de que haya querido nacer así. Ni siquiera ellos definen cómo quieren hacer, o nosotros en un momento ni siquiera nosotros decidimos cómo queremos nacer, si buenos o malos. Eso hablando desde el tema de la medicina. Y cuando no se tienen los recursos, ¿qué hacen? Y eso hablando desde el nacimiento, ya hablando desde un tema de un factor exógeno, los niños, niñas, adolescentes que son violados cuando se les da un tema de un tratamiento psicológico. Realmente, porque cuando llegan a fiscalía a denunciar, pues sí se le pasa con el médico, sí se le pasa con el psicólogo, sí se le otorgan 2, 3 sesiones con el DIF, con el psicólogo que tiene 50 pacientes antes que ese, pero no garantizamos un verdadero sistema, ni de salud, ni de justicia. Entonces, esas personas que son vulneradas sexualmente, ¿quién les repara el daño? El Estado no lo hace. Los familiares, si tienen las posibilidades económicas, le brindan la atención y el apoyo, y si no, Y muchas veces caen en la revictimización a raíz como claro. que del el mal manejo que le da el Estado, el aparato judicial a la hora de atender los casos por abuso sexual, que cogen, por ejemplo, los niños, las entrevistas no están bien organizadas. Por ejemplo, aquí en Colombia hay algo que siempre hacen y que a mí me parece pues súper mal, y es que, bueno, hay muchas mujeres que ya después de cierta edad, por ejemplo, han empezado a denunciar casos de abuso sexual que, por ejemplo, sufrieron a los 17, 18 años y bueno, pues tuvieron el valor hasta el momento de hacer las denuncias y las declaraciones. Y lo que hace medicina legal es llevarlas y empezarlas a inspeccionar y a tratar de buscar supuestamente pruebas, si me hago entender, Sí, donde uno dice, bueno, pues qué necesidad, esto es algo que no le va a aportar absolutamente nada al caso, no es necesario, entonces cae a la final la víctima en una revictimización por el mal manejo que le da el aparato judicial, y no solamente medicina legal, el tema psicológico también. Hay muchas em, psicólogas que trabajan, por ejemplo, en la fiscalía y no, por ejemplo, hay algunas personas que ya salen y es como que te volvieron a preguntar lo mismo, ¿cuántas veces? 10. Me hago entender, entonces como que te doy toda la razón cuando dices que lo que se necesita es como fortalecer esas partes donde el sistema judicial definitivamente está fallando. Y ahí esa es la razón también por la que muchas deciden decir no voy a denunciar porque pues no va a encontrar resultados. De hecho, aquí en Colombia hace poco hubo el caso de una niña en La Guajira, si no estoy mal, donde en finales la gente empieza a tomar la decisión de hacer justicia por mano propia, porque saben que si llega, es más probable que la persona se vuele, vaya del país, a que termine recibiendo una respuesta acorde a lo que está buscando, ¿sí me hago entender? Entonces,
Sí, estoy de acuerdo cuando dices que hay muchos factores que no, a veces no se necesitan más fiscales, no se necesitan más defensores, sino simplemente una organización, un sistema que realmente funcione y ampare a las víctimas de la manera en la que se debe hacer. Entonces, ese es el tema de la revictimización. Y no solamente se vive aquí en Colombia, sino en México también. A mí me Ujú. gusta ver muchos podcasts de personas que pues cuentan sus historias y siempre, siempre como que la muletilla o lo que tienen todos en común es que todas terminan diciendo como que tal, a mí no me creyeron, fui a hablar 2 veces, no me creyeron, me preguntaban 10 veces lo mismo, entonces ¿sí me entiendes? Eso se Juzgar. vuelve muy complejo, sí. Y siempre va a tener una secuela, y sobre todo en temas de delitos sexuales. Yo hace como 2 años tuve una víctima, varón, y lo recuerdo mucho porque, híjole, yo decía, ay, yo sé que no es mi chama, pero ¿cómo puedo ayudarlo? De 47 años fue a presentar la denuncia y precisamente creo que fue el 24 de diciembre porque yo estuve de turno. Fue el 24 de diciembre del 2023. Va a presentar la denuncia. Yo pensé que era el papá de una niña o de un niño que había sido abusado sexualmente. Me dice que no, que él es la víctima. Ah, ok, sí, ¿qué te pasó? Yo dije, pues yo me imagino que lo acaban de violar en la noche o hace un momento, o por eso la urgencia, ¿no? Le dije, sí, no quería hablar muy bien, pero pues él estaba ahí atento a que le tomaran la denuncia. Le digo, no, pues es que dime cómo te puedo apoyar, necesitas que te canalice el área psicológica para que pues tú me puedas expresar. A lo mejor le digo yo, está muy reciente el hecho que has vivido y por ello pues no puedes, pero mira, si quieres, que la psicóloga nos acompañe y pues ya ella que te vaya conduciendo para que tú me digas qué fue lo que pasó, porque pues yo necesito tu narrativa, yo la necesito, yo la ocupo, yo no puedo escribir con mis palabras lo que tú sientes o no me puedo imaginar lo que te haya ocurrido. Ya me dice, no, es que me da pena, le digo, sí, no tienes por qué avergonzarte, pues tú eres víctima, no sé a ciencia cierta que te haya ocurrido, pero puedo imaginarlo. Entonces, pues adelante, tú no actuaste mal, tú no hiciste las cosas mal. Al contrario, fue la persona que te haya atacado quien hizo las cosas mal, dime. No, pues es que cuando yo vivía en México, o sea, empezó así. Yo vivía en México, entonces mi papá se iba a trabajar, yo me quedaba con el hermano de mi papá, pues él siempre me encerraba y me decían que como vivíamos en su casa, nosotros no teníamos dinero. Y él decía que yo tenía que cooperar, que para que no nos sacara a mi hermano y a mi papá de ahí de la casa, porque mi mamá falleció y así, no sé, yo me quedé, ya cuando empezó a platicar, dije, o sea, no fue un tema que le pasó ahorita, le dije, cuando vivías en México, ¿dónde vives ahorita? No, pues allá sigo viviendo, pero ya vivo en otra alcaldía, pero yo es que la verdad es que no puedo. Ya pasaron, cuando él tenía 47 años y eso pasó cuando él tenía 8 años. 39 años después habló. Y en un 24 de diciembre. Y ya le digo, ok. Sí, él pues me bajaba los pantalones y me penetraba y lo hizo muchas veces. Y yo, nunca le comentaste a tu papá, no. Y ya le dije, bueno, pues mira, antes los delitos sexuales prescribían después de que él cumplía la mayoría de edad. Ahorita fue una reforma precisamente que hubo en 2023 en Ciudad de México, que los delitos de carácter sexual ya no prescriben en Ciudad de México, pero en Michoacán donde estoy yo sí prescribía, pero lo vi tan afectado que imagínense, o sea, para que se haya atrevido a hablar 39 años después y con esa afectación emocional. O sea, él sí o sí estaba dañado psicológicamente, emocionalmente, físicamente.
Y él a lo mejor fue un buen ser humano que se refugió en el trabajo, que a lo mejor no causaba daño a nadie, o a lo mejor eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué hice? Yo le dije, mira, aquí en Michoacán prescribe, pero es mi obligación como fiscal, como agente del Ministerio Público. Hasta le expliqué, te voy a tomar la denuncia, pero me voy a abstener de investigar porque no tiene caso, aquí ya prescribió, no Maestra, voy a, mande. en Colombia no prescribe cuando la víctima es menor de 18 años. Aquí también ya hubo la reforma que ya no prescribe, pero en ese momento sí todavía prescribía. Entonces yo lo vi tan afectado que le dije, te la voy a tomar, o sea, le busqué, me voy a abstener, no voy a hacer ningún acto de investigación. Él sí está bien que no investigues, o sea, prácticamente buscó desahogarse dentro de una fiscalía antes que Maestra, con un psicólogo. pero ahí no será que él estaba necesitando era sobre todo la ayuda psicológica Sí, porque por está muy supuesto, afectado. sí. Entonces ya después en Ciudad de México ya me di cuenta que no prescribía, entonces le tomé la denuncia y la mandé por incompetencia para que allá siguieran conociendo la carpeta de investigación. Pero eso es también a lo que nosotros nos hace falta y porque también aparte es nuestro trabajo. Hubiese sido yo otra agente del Ministerio Público, me cierro en que no procede porque ya prescribió y punto. Y lo recuerdo mucho a ese muchacho porque después sí lo canalicé al área psicológica y muy afectado. O sea, a mí me sorprendió que 39 años después fuera a presentar la denuncia en contra de su tío. Después le digo, pues voy a ocupar a tu papá, que me lo presentes de testigo. No, es que mi papá ya falleció. Y parece ser que después del fallecimiento de su papá fue que él se animó a denunciar a su tío, hermano de su papá. Entonces, si bien es cierto, fiscalía no es prevención del delito, pero sí creo que deben existir programas para nosotros poderlos ayudar, aunque sean adultos. Porque como Garavito, cuál era ese trastorno que él tenía? Se le llama trastorno antisocial de la personalidad. Y Ok, encontré esto en ay, internet para cuál es el trastorno que él tenía. ay, no sé por qué se puso. Trastorno de la personalidad. ¿Y qué hacía o en qué consistía este trastorno? Pues él tenía ausencia de empatía en las relaciones interpersonales. O sea, no tenía ese sentido, no lo desarrolló. Licenciada, entonces uno ahí se pregunta si él nació así o se hizo. Él Sí. creo que nació así. Pero sí, él también sufrió abuso sexual Sí, por sí, parte de su padre cuando estaba muy pequeñito. Entonces, quizás él sí tenía esa, pues él como, ahora sí que tuvo los dos factores que influyeron, ajá, ese endógeno y factor exógeno. psicológico. Pero a raíz de lo que vivió, fue como Lo que desarrolló, desarrolló lo el lado más explotó. malo. Es Ujú. como cuando alguien no sabemos que somos bueno en algo y cuando nos damos cuenta, ¡pum!, lo explotamos. Pero que si a Garavito se le hubiese podido hacer prevención en un momento dado, de haberse dado cuenta, pues obvio no hubiesen terminado las cosas como terminaron. Exactamente, y sobre todo no nada más fijarnos en él, sino en todas las víctimas. ¿Cuántas familias dañó? ¿Más de 120 familias? O sea, está complicado. También él no tenía miedo a nada, ausencia de miedo, ni de remordimiento. ¿Cómo ven? Ojalá todas puedan, documentarse de ese tema, del de Garavito, que sí, sí es muy interesante. Por ahí veo que Dana sí lo ha estudiado un poquito más, pero precisamente como este tipo de delincuentes en serie son o van a ser objeto de nuestra materia de estudio. Así que elíjanse uno. Hay muchos, lamentablemente.
¿Elegir qué? Un, pues delincuente en serie para que puedan estudiar. Ah, ya. Un serial. Ok, maestra. Yo creo que Ma- Dana ya se queda Maestra, como, y otro tema, pues que pareciera que fuera como en serie, pero de como de la alta sociedad y que está como camuflado, es el caso de este señor Stein en Estados Unidos. Porque pues según lo que dicen, tenía una isla donde no solamente él, sino las grandes personalidades, muchas iban a abusar de niños y niñas. ujú, Entonces, por eso es el tema que yo digo que no solamente, o sea, que la persona nace con tendencia al mal, porque una persona, digamos, de bien, con plata, con todo, y hace lo mismo que una persona que no tiene las mismas facilidades de sobrevivencia. Entonces, ahí es donde empieza a pesar la ambigüedad de si se nace o o se si se hace. hace. Pues, por ejemplo, ahorita con estos factores que estamos viendo ya van a tener un poquito, un panorama, un criterio más amplio de decir, influyeron los factores exógenos. En el transcurso del desarrollo de su vida fue adoptando estas medidas. Este otro no. Sí nació con un tema biológico, un aspecto genético que influyó, no es que ya determine, es que puede influir porque tampoco podemos etiquetar así a las personas, por eso les hablo desde este estudio médico que es una propuesta que queremos llevar con mi colega al Senado de la República y que se puede implementar en todos los hospitales públicos de México. Al momento del nacimiento, así como le hacen el tamiz, pueda realizarse este estudio neuropsicológico, neurológico, para saber si tienen un factor endógeno y desde ahí no calificar que va a ser un delincuente, pero poder abonar y aportar a su desarrollo mediante ayudas psicológicas, médicas, entre otras. Entonces nos quedamos aspectos genéticos o anomalías físicas que son los biológicos, psicológicos, rasgos de personalidad, enfermedades mentales, como cuáles, esquizofrenia, psicosis o búsqueda de adrenalina. Hay muchas personas que si no sienten adrenalina no están a gusto. Y eso también es una afectación de las cuales requieren apoyo médico. Factores exógenos y externos socioeconómicos, como le llamamos la pobreza, el desempleo, ¿qué nos hace hacer luego a veces la pobreza? Pues robar. El desempleo también. Su empleo, desigualdad también. Hasta en el trabajo, cuando ya decimos, es que ¿por qué aquella persona sí y yo no? Ahí ya empezamos. Trabajo infantil, como lo comentaba ahorita la compañera Dana, falta de oportunidades educativas también. Violencia infantil, doméstica, intrafamiliar, física, verbal, económica, emocional. Los sociales y culturales, aquí también entra lo que es la violencia familiar. Aquí nos vamos a ir un poquito más por la apología del delito, que puede ser presencia de pandillas, querer pertenecer a un grupo determinado. En México, cultura de machismo. Maestra, una pregunta. Sí. ¿Y qué influencia también tiene que el Estado, cualquiera que sea, solamente piense en agravar las penas
por todos los delitos, por todos. Pues es un retroceso. Es como acá en México a buscar ampliar la prisión preventiva oficiosa. En todos los delitos estamos mal, vamos retrocediendo. Vamos retrocediendo porque, como les digo, ya no ocupamos eso. O sea, ya vemos que tenemos un sistema de seguridad fallido. Licenciada, yo estoy leyendo por ahí que a estos reos que están en El Salvador les aumentaron, dice que la mayoría los están sentenciando a 1.330 años, algo así, cadenas perpetuas, ¿no? Pues eso ya es ilógico, o sea, eso ya es inhumano. Es una locura lo que Sabemos están que el haciendo. Bukele está, vulnerando derechos humanos. Sí ha funcionado su estrategia, pero, pues, vulnerando derechos humanos, o sea, yo como sí comparto, pero, o sea, ya yéndonos a esos extremos de 1300 años, o sea, es ilógico. Eso estoy leyendo en un periódico y que pues esa gente está desesperada ya porque al parecer como que solamente le están dando una comida nomás y les dan son puras lentejas y arroz y pare de contar. Y esa gente ya se está volviendo como loca, o sea, internamente se están volviendo locos. Sí, definitivamente, o sea, yo creo que ahí tiene que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder hacer algo ahí, o sea, también algo que sea justo. A lo mejor su tema de prevención del delito sí le está funcionando, pero eso no tiene nada que ver el tema de que sí ya los esté metiendo presos con que dentro de los esté torturando, porque ahí se dan hasta varios delitos. O sea, yo creo que ahí sí se ocupa también una recomendación internacional en donde, a ver, ok, respetamos tu sistema de seguridad, pero ya teniéndolos adentro, eso ya es tortura o tentativa de homicidio. Sí, eso es un tema bien complicado como se está mirando ese tema allá en El Salvador. Sí. Por lo que le digo, ¿no? Ya los reos están prácticamente desesperados. Por ahí se filtraron unos videos en las redes sociales donde prácticamente están pidiendo ayuda. Sí, no, es que ya es se está yendo a los extremos. O sea, si ya está logrando el objetivo de verdad tener dentro, privados de su libertad, a los que están cometiendo delitos, bueno, pues ya adentro darles un trato digno. Maestra, pero con respecto a la gente que está en prisión, ¿cómo se puede interpretar la, la estratificación de los delincuentes dentro, o sea, de los delincuentes no, de los privados de la libertad en las cárceles? ¿Cómo Por que te... ejemplo, no, a la mayoría de la gente la meten en hacinamiento, pero cogen a un senador, a un exministro, y porque es fulanito y sutanito, entonces vamos a mandarlo a... Sí, está en una prisión, pero está Los en una escuela de beneficios, ¿no? caballería, o no sé, o sea, eso, ¿qué tanto puede influenciar a una persona que por robarse una libra de arroz esté con, Es que debe digamos, de existir grupos. Por ejemplo, deben tener divisiones de delitos no graves, delitos graves y delitos de alto impacto. No pueden estar, y en México sí están así divididos, por ejemplo, no puede estar un homicida, un secuestrador con uno a robo de casa habitación. Por eso existen los patios. Ajá. Sí tienen que Alonso, estar divididos, depende el nivel de peligrosidad o del delito con el que hayan sido sentenciados. Maestra, es que aquí en Colombia sí están divididos por patios, como dice Giovanni. Lo que pasa es que yo pienso que aquí, pues, la palabra es maluca, pero la ley es para el de Ruana, porque los de cuello blanco difícilmente son condenados y llevados a una condena intramural, ¿no? Van a la casa, tienen todas las comodidades. ¿Y cuántas veces si están en una
Penitenciaría tienen televisor, tienen todos los lujos. Hubo por ahí alguien que tenía esta discoteca ahí adentro y le llegaban las chicas y Como en hacían todos fiesta. lados, la corrupción. Entonces es una corrupción muy bárbara. ¿Cuánto Entonces creen yo que me pienso estén que refiriendo? Es como acá, por ejemplo, en Morelia, una coca te cuesta 20 pesos, 22 pesos. Dentro te cuesta 250. ¿Y por qué? Porque quienes la venden adentro pasan su cuota al jefe del lugar, porque dejen pasar la comida. Entonces, es un nivel muy alto de corrupción que no sé si mis ojos podrán ver que se reduzca. Yo creo que no, pero sí es muy complicado. Y sobre todo difícil para las personas inocentes que están dentro, que son muchas. Porque como ustedes dicen, los de cuello blanco, pues a veces ni tocan el cerezo, ¿eh? Sí, maestra, es que eso es lo que yo me refiero. No me refiero a las divisiones que hay dentro de las cárceles o los patios, como se conocen aquí en Colombia, no sé cómo se conocerán en México, que eso es un tema, ¿sí? Los patios. Lo que yo digo es, por ejemplo, un caso muy sonado aquí en Colombia en los últimos años es el del UNGR. Se robaron más de 100.000 millones y los señores están en la escuela de caballería, en la escuela de la policía, en la escuela de no sé qué, porque eso fulanito y sutanito. Pero vuelvo y Pues, le digo, pero el que se robó la gallina para irse a hacer un sancocho, está ajá. metido en una cárcel donde hay hacinamiento. A esa estratificación es que yo me refiero, no a las divisiones No, dentro pues de las está cárceles. complicado. ¿Y sabes qué? Porque finalmente el Estado sabe. El Estado sabe quién está detrás de, pero ellos también reciben su cuota. Entonces, mientras haya la corrupción y ellos estén coludidos, pues eso es lo que va a pasar. Van a agarrar a los halcones de medio pelo son a los que contratan, mientras los autores intelectuales, que son quienes llevan el manejo de todo, pues ellos lleguen a gusto en sus casas de lujo, con sus empleados y tan tan. Y así es aquí, allá en Colombia y yo creo que hasta en China también, porque incluso acá ha habido funcionarios que han estado investigados y que han estado, que incluso se han visto videos en redes sociales. No sé si han escuchado de Servando Gómez alias La Tuta, que es un narcotraficante más o menos como el Chapo. Se ha sentado a comer con muchos funcionarios y no pasa nada, no investiga nada, no hace nada y no pasa nada. Pero si agarran al tirador de la esquina, que lo contratan por 500 pesos y a ese sí se lo llevan a juicio, hasta juicio, perdón, hasta una sentencia condenatoria. Y así es, incluso hace muchos años trabajamos en un asunto, en un caso de investigación, porque había mucho robo de vehículos. Entonces, el equipo nos aplicamos todos para saber desde dónde venía, quiénes eran los que robaban los vehículos, pues ahí estamos haciendo todo un trabajo de inteligencia. Al final, después de muchos meses, como 8 meses de investigación profunda, pudimos saber que quien robaba esos vehículos era un alto mando de acá que mandaba, pues tenía pues a sus empleados, los franeleros, los viene, que les daba su parte, pero todo iba para acá. ¿Sí me explico? Y cuando le llevamos toda la investigación al jefe, pues fue así de, no, ¿quién les dijo que se metieran a buscar ahí? No, pues eso ya lo sabemos. Y nosotros, bueno, pues entonces ¿para qué nos ponían? Entonces, mm, mientras la corrupción siga, es un cuento de nunca acabar, porque sí, eso pasa en todos lados, lamentablemente. Entonces, pues esto no se va a acabar hasta que mm, ya no exista la corrupción, que lo dudo, y que verdaderamente, pues se actúe como debe ser, como acá también dado el cambio del jefe.
del fiscal, hace apenas un breve tiempo, empezaron a investigar a fiscales. Y ahorita, no sé si les conté la otra clase que creo que sí. Ya hay como 6 fiscales que ya están en juicio. Y esos fiscales, yo pues obviamente los conozco y saben por qué les iniciaron carpeta de investigación. Sí entiendo que está mal lo que hicieron, pero a lo mejor eran fiscales que pedían 5,000 pesos, 10,000 pesos, una botella. O sea, también es corrupción, sí. Sí, nadie dice que no, pero investigaron a los que ellos quisieron, porque existen otros que eso sí cobran hasta casas, carros, ranchos, bienes, y ellos están bien. ¿Pero por qué? Porque pues también, este, pues dan su cuota a donde la tienen que dar. Entonces, sí es muy lamentable, pero va a seguir sucediendo mientras exista la corrupción aquí y en Colombia, en varios lugares. ¿Algún otro comentario, chicos? O ya se me durmieron. Maestra, que esta clase es espectacular. Qué bueno que les guste. Bueno, entonces, a ver, ¿están tomando nota de lo que se está compartiendo en pantalla? Sí, maestra, claro que sí. Los factores exógenos, externos, sociales y culturales va más allá, más relacionada con el tema de lo que es la apología del delito. Eso también quiero que me lo pongan en su ensayo. ¿Qué es y cómo se origina? ¿Y hacia dónde lleva? ¿Qué es, cómo se origina y hacia dónde lleva? Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Qué se les viene a la mente con un estímulo impelente? Estímulos que incitan al delito. Rápidamente, ¿quién me dice? Lo que se les ocurra, sin buscar. Cuando una persona, por decir algo con rabia, asesina a otra, ¿no? Como esa rabia que le ocasionó lo que hizo la otra persona, ¿no? Puede ser. Maestra, los famosos retos de TikTok, que hoy en Sí. día están de moda. Pues eso sobre todo lo usan más, es para atentar contra su propia vida. Entonces yo creo que esos son los impelentes. Ujú. ¿Qué más? Hay uno bien fácil.
las sustancias, Y las las sustancias drogas. psicoactivas, las drogas. A ver, entonces me repiten el primero que dijeron, para irlo poniendo aquí en nota. Los Básicamente alucinógenos. era intenso dolor y Carlitos dijo las redes sociales muchas veces que por cumplir retos de redes sociales también y las sustancias psicoactivas. Me faltó el primero que me dijeron. Por circunstancias de ira, rabia. Muy bien, los repelentes. La educación, Ujú, Es como cuando la persona tiene como, o sea, como una razón de tener miedo a que si comete ese acto, a él también le pase algo, como tener temor a alguien, algo así. ujú. el sistema de salud, de pronto ¿cómo lo diríamos? El acceso. Ujú. Ese era el que decía, acceso al sistema de salud. Licenciada, buenas noches. Ahí no Ser cabría la consciente, parte espiritual como la fe. Sí. que la persona sea consciente que si hace cualquier acto que cause daño a otra persona, Sí, le aquí pueda hablamos pasar sobre algo, ¿no? consecuencias, pero vamos a poner también conciencia. Maestra, y ahí encaja por ira e intenso dolor. Sí, pero ese lo más bien lo vamos a poner en impelentes, porque ese es un estímulo para hacerlo.
Bien, chicos, ¿están leyendo lo que estoy escribiendo? Sí, Sí, maestra. licenciada. De esto tomen nota, porque se lo van a llevar como actividad y me van a definir cada una de estas 8 necesidades. Maestra, en un solo documento podemos hacer todas las consultas que has dejado ¿Sí? para no hacer ¿Sí? tanto, es que, por ejemplo, en las otras siempre Tiene uno lo hace mismo. listo, maestra, gracias. Licenciada, ahí la primera es conducta antisocial o antisocial. Antisocial, me equivoqué. Esta que estoy escribiendo me parece muy importante, sin ofender y con el respeto que me merecen todos, de familia disfuncional. Sí creo que tiene mucho que ver, sobre todo en el desarrollo de niñas, niñas y adolescentes, el entorno en el que crecen. Entonces, cuando entendamos eso, también vamos a aportar mucho a la sociedad.
Voy a agregar uno. Bueno, estoy intentando enviármelo para podérselos compartir, pero no me deja. Mm. Maestra, y si simplemente le das copiar y lo pones en tu WhatsApp, ¿no funciona? Sí, ahorita se los mando. Se los mandé al chat si se pudo o no llegó. Creo que no, ¿verdad? Pero bueno, ahorita se los copio y se los envío. Digo, ¿Algún otro comentario, chicos?
Referente al ensayo, que me van a realizar, yo se los voy a pedir muy sencillo, nada de formatos ni nada para que no se me compliquen. Aquí también se trata, a mí lo que me interesa es que aprendan sobre la materia, no que el trabajo a lo mejor se vea muy bonito. Yo sé que para eso a lo mejor ya después van a tener en la maestría la materia de elaboración de tesis. Ahí sí van a tener que realizar las cosas muy, muy, muy bien hechas. Pero para mí yo lo quiero muy sencillo, eso sí, con lo básico, que es la introducción, el desarrollo cuerpo del documento, su conclusión y las referencias, la bibliografía. ¿Sale? Repito nada más 4 partecitas, la introducción, el desarrollo y cuerpo del documento, conclusión y bibliografía. Así que chicos, pues le vamos a dejar la clase hasta aquí para que le vayan avanzando a su tema. Y los que están pendientes de enviarme su opinión, me la manden. Les voy a dar hasta el viernes. ¿Mañana vamos a tener clase o hasta el viernes? Porque creo que habíamos quedado que hoy y el viernes, pero si quieren mañana, mañana también tenemos para avanzarle y si quieren hasta el viernes, pues hasta el viernes. Maestra, yo no puedo, mañana tengo un compromiso y no puedo asistir mañana a la clase. Ok, entonces que el viernes como habíamos quedado, para ya no mover lo que habíamos dicho. Maestra, Maestra, discúlpame. usted nos puede enviar ese documento y bien como en un mensajito ahí al chat sobre cómo vamos a hacer, o sea, sí, como la tarea, como tal, el ensayo que tener en cuenta y eso ahí como cortico. Sí, ahorita se los mando. Y el número de páginas, yo no me acuerdo. Ese no se los he dicho, pero mínimo 5. Vale, maestra, gracias. Sí, gracias a ustedes, chicos. Ahorita les mando los apuntes de hoy y el desarrollo del ensayo. Muchas gracias, chicos. Que tengan bonita noche, que descansen. Nos vemos el viernes. Feliz Navidad. Pásensela muy, muy bien. Olvídense del Gracias. ensayo, de magíster, de las clases. Un abrazo para todos, chicos, y mis mejores deseos. Pásensela muy, Gracias, muy maestra, igualmente. Gracias, licenciada. bien. Una Gracias. Maestra, bendecida muchas noche, gracias. feliz. Buenas noches. Muchas gracias.